¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Primero, el autor de la carta mencionó mi edad. ¿Qué se puede decir? Por supuesto, todos deberían pensar en la edad, pero me parece que a mi edad muchos otros líderes políticos cumplen con sus funciones y algunos son incluso mayores que yo. Lo principal no es la edad. Eso es importante. Eso en realidad sin duda es importante, pero lo principal no es la edad. Lo principal es la capacidad y la eficiencia para trabajar. En el día de ayer, el secretario de prensa, el distinguido señor Peskov, me enseñó personalmente esta carta oficial. Tuvimos una reunión de trabajo, una cena de trabajo con el presidente de Uzbekistán. Para ser sincero, no tuve tiempo de verlo. Esta mañana Peskov me volvió a pasar este papel. Lo miré. Brevemente, pero no obstante. Hay algunas cosas que me gustaría señalar. Primero, el autor de la carta mencionó mi edad. ¿Qué se puede decir? Por supuesto, todos deberían pensar en la edad, pero me parece que a mi edad muchos otros líderes políticos cumplen con sus funciones y algunos son incluso mayores que yo. Lo principal no es la edad. Eso es importante. Eso en realidad sin duda es importante, pero lo principal no es la edad. Lo principal es la capacidad y la eficiencia para trabajar. Y algunos de mis colegas, que repito, son mayores, pero ellos demuestran suficiente energía. Bien, lo hacen mal. Eso es otra cosa, es una valoración de carácter político, pero en general trabajan de manera activa. Ahora presté atención al tiempo de permanencia. En el poder en cargos electos. Es una cuestión importante, por supuesto. Pero hay que presentarse a las elecciones. No hay que tener miedo de presentarse a las elecciones y actuar siempre dentro del marco de la ley fundamental, porque si se mantiene el poder fuera del marco de la Constitución, eso se llama usurpación del poder, es un delito penal. Por eso, no hay que tener miedo, hay que ir a las elecciones. Eso aconsejaría a todos. Más aún, en Ucrania decían que las elecciones serían pronto y de repente se quedaron en silencio. No está claro por qué. Ahora, el autor también señala que no es necesario seguir los acuerdos que se alcanzaron en Anchorage. Y además, hay que buscar verdaderos garantes de los posibles acuerdos entre Rusia y Alemania, y de Ucrania, y hay que buscarlos en Europa. Bueno, supongo que los garantes confiables nunca están de más, así que no sobran. Pero no entiendo muy bien por qué se le niega ese papel a la administración estadounidense y al presidente Trump. Quieren recibir armas de Estados Unidos, pero no quieren ver a la administración estadounidense y al presidente Trump como garantes. Por alguna razón no quieren. Eso plantea preguntas. Pero todos vimos cómo Donald, ante los ojos de todo el mundo, estaba educando al autor de esta carta señalándole el código postal. Ustedes ya entienden que dar siempre a Rambo la primera sangre, claro, puede que sea algo apropiado en algún lugar específico, pero definitivamente no funciona así en todas partes del mundo. Eso es lo primero. Y en cuanto atendiendo a las maneras de siempre, en general quiero agradecer a Donald por este trabajo. Sin duda es útil, pero aún hay cosas en las que trabajar. Hay que seguir adelante. Y ahora, el punto más importante de todos. Dado que la parte ucraniana ha considerado que era totalmente posible traicionar nuestras relaciones en esta parte, el aspecto público, pasar a la discusión pública, al debate público, lo cual, en mi opinión, no es muy correcto o es completamente incorrecto, me da la oportunidad y el derecho de hablar sobre algunas cosas que pocos conocen o que en general nadie sabe todavía de qué se trata. Y esto ya es serio, esto ya es sin ninguna ironía, sin bromas. Hace 3 semanas uno de los representantes de nuestros círculos empresariales me llamó y me hizo una pregunta.
Dijo, Vladimir Vladimirovich, en principio conozco a esta persona desde hace mucho tiempo. No tenemos un contacto tan cercano, pero confío en él. Es una persona decente. Me llamó y me dice, Vladimir Vladimirovich, me están invitando a Kiev. Le digo, bueno, por favor vaya, ¿qué tengo yo que ver con eso? Bueno, quería informarle obligatoriamente sobre esto porque seguramente se tratarán algunos temas relacionados con las relaciones entre los dos países. Le digo, escuche, no puedo mandarlo en ninguna calidad. De esto deben encargarse personas serias y especialmente capacitadas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, del Ministerio de Defensa y de otros servicios, tal como ocurrió durante nuestras negociaciones en Estambul. Y a usted no puedo autorizarlo para nada. Él dice, bueno, solo quería contarle que me están invitando. Iría, escucharía y luego le contaría de qué se habló allí. Por favor, no puedo prohibirle que viaje. Él fue a Kiev y se reunió con este señor, el autor de esta carta. Él tiene su lugar de residencia habitual allí, y no exactamente en Valdai. Finalmente regresó a casa, y pude reunirme con él por fin. Bueno, aparte de toda la palabrería, lo más importante es que el señor Zelensky pidió una reunión. Le dije que nunca me he negado, pero reunirse, como decimos nosotros, es como pasar agua de un vaso vacío a otro. Lo sé, ya he pasado por eso. Ahí hay un enlace, creo, a los acuerdos de Minsk. Pero estuvimos trabajando toda la noche, formulando los acuerdos de Minsk, y luego resultó, según las palabras de los principales líderes de la República Federal de Alemania y Francia, que nos dijeron que todo eso fue simplemente una historia vacía. Todos esos acuerdos de Minsk estaban dedicados a eso. Solo tenían un propósito, ganar tiempo para rearmar a Ucrania. ¿Para qué queremos acuerdos así? Así que digo que no le veo sentido a reunirse. El sentido solo era para la parte ucraniana, detener el avance de nuestras fuerzas armadas. Eso es todo. Y nosotros necesitamos acuerdos no por medio año, no por 3 meses, sino para una perspectiva histórica a largo plazo. Que los especialistas trabajen, elaboren algunas soluciones y después de eso se puede reunir, estar presente, como dije, en la firma de algunos documentos o incluso firmar algo. Pero primero hay que encontrar una solución. Y aquí está lo más importante. Y la audiencia me entenderá, especialmente la rusa. Esto fue, creo, el 21 de mayo. El 22 de mayo, las tropas ucranianas lanzaron un terrible ataque terrorista contra una residencia estudiantil. Un colegio en la República Popular de Lugansk, donde murieron niños, adolescentes. Pero esto es un crimen horrible. Allí no había ningún objetivo militar, ni siquiera un vehículo militar cerca. Entonces, esa mañana llamé a este, colega que había ido a Kiev. Le pregunté, ¿qué significa esto? Piden una reunión y cometen crímenes tan horribles como el asesinato de niños. ¿Qué significa esto? Él dice, no tengo explicación. Ahora mismo me están llamando de nuevo, hablaré con ellos y luego le informaré sobre lo que me digan. Le dije, por favor, ya no volví a hablar con él. Y esta carta de la que acaba de hablar realmente tiene elementos de grosería. ¿Qué es esto? Es una forma de crear condiciones para una reunión personal y negociaciones. O es la creación de un ambiente en el que en realidad es imposible llevar a cabo cualquier reunión personal. Creo que es lo segundo. Y por eso no hay que dirigirse a los autores de esta carta ni a los aficionados al género epistolar, sino a nuestros combatientes en la línea de contacto. Y así, dirigiéndome a ellos, quiero decir, camaradas soldados y marineros, camaradas suboficiales y guardiamarinas, camaradas oficiales, almirantes y generales, todo el país los observa, todo el país se enorgullece de ustedes y confía en ustedes. Trabajen, hermanos.
La contraofensiva de Estados Unidos sobre América Latina, destinada a terminar con todos los gobiernos que no están alineados, sigue sumando eslabones a la cadena con la que pretenden mantenernos desunidos y dominados. Ahora van por Colombia y por Cuba. Luego viene Brasil y finalmente la agenda marca México. De Uruguay y de Nicaragua parece que de momento se olvidaron, por suerte para ellos. En los últimos días, la injerencia en los países de la región siguió escalando, como nos contaba Marco. Ayer por la noche Iván Cepeda denunció anomalías durante la elección, entre ellos la participación irregular de más de 800,000 personas durante la votación. Por su parte, nuestro compañero de Canal Red, Julián Macías, documentó en su cuenta de X la intervención en esa red social de cientos de cuentas extranjeras que durante la campaña colombiana misteriosamente empezaron a realizar publicaciones en español. Además, durante la semana pasada se produjo la acusación contra Raúl Castro con 3 décadas de atraso por algo que sucedió en 1996. Como les explicamos en la base América Latina, pero no fue el único avance en la injerencia. La semana fue más bien prolífica. Veamos algunas de las iniciativas que salieron a la luz. Adelante, Ina. El jueves pasado, el intervencionismo gringo empezó a preparar el terreno para uno de sus próximos objetivos, Brasil. El Departamento de Estado anunció que el Comando Vermelho y el primer comando de la capital fueron incorporados a la lista de organizaciones terroristas extranjeros. Atención con esto. Durante su encuentro con Trump, Lula da Silva se había opuesto a esa designación. Por el contrario, Flavio Bolsonaro la había apoyado. La inclusión de estas organizaciones en el listado anticipa el intento de instalar el narcotráfico como tema principal en el debate público en Brasil para construir una agenda que mejore las chances electorales de la derecha cuando falta tan solo un año para las elecciones presidenciales. El mismo jueves pasado, el New York Times reveló que Guatemala autorizó a Estados Unidos a realizar ataques dentro de su territorio. El primer reflejo del presidente Bernardo Arévalo fue minimizar el acuerdo, explicando que solo se trataba de asistencia para operaciones lideradas por las fuerzas de Guatemala. Pero luego el ministro de Defensa Henry Sáenz publicó una carta que había enviado al secretario de Guerra Peter Hegseth. El texto confirma lo que Arévalo desmiente. En la carta, el ministro de Defensa pide asistencia de Estados Unidos para realizar operaciones militares activas para combatir organizaciones terroristas señaladas por Estados Unidos dentro de Guatemala. Las organizaciones que serán combatidas van a ser designadas por Washington, según admite el propio gobierno de Guatemala. Soberanía. ¿Qué es eso? Alguna antigüedad del siglo XX, seguramente. La operación excede a ese país y apunta también contra México. Busca incrementar y normalizar la presencia militar estadounidense en la región para ganar influencia y rodear a los países díscolos. Recordemos que el presidente de Honduras, Nasri Asfura, confirmó en uno de los audios difundidos en exclusiva por Diario Red que autoriza a Estados Unidos instalar una nueva base militar en la isla de Roatán, ubicada en el Mar Caribe, bien cerquititititita de la península de Yucatán. La contraofensiva de Estados Unidos sobre América Latina también sumó otro eslabón en Venezuela y la excusa, por supuesto, también es el narcotráfico. La agencia Associated Press reveló que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está siendo investigada por la DEA por lo menos desde 2018. Según esa agencia, la administración Trump habría pedido a la justicia no avanzar con la investigación mientras Rodríguez colabore y continúe al frente de la presidencia. Más que una investigación genuina, estamos entonces frente a la instrumentalización de la justicia como arma extorsiva. Ya sabemos cómo termina este cuento. Cuando Delcy Rodríguez deje de ser útil o no obedezca a las órdenes de Estados Unidos, la causa se reactivará y será señalada como una peligrosa narcotraficante. Otra iniciativa en Jerezita fue protagonizada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, funcionando como una correa de transmisión del Departamento de Estado. En este caso fue para favorecer las chances electorales, como decíamos, de Abelardo de la Espriella. En una iniciativa insólita, anunció junto al candidato de derecha un acuerdo para eliminar los aranceles a los productos colombianos. Digo insólita porque el acuerdo no fue anunciado junto al presidente de Colombia, sino con un candidato que no tiene potestad para firmar ningún acuerdo. O para decirlo de otro modo, no existe acuerdo. Lo que hicieron fue una performance y una extorsión a Colombia para favorecer al candidato de la ultraderecha.
El baldazo de agua fría esta vez vino de Colombia, pero antes fueron Brasil con Bolsonaro, Argentina con Milei, Chile con Kast y más recientemente Honduras con Asfura. La brutalidad de la contraofensiva de Estados Unidos sobre Latinoamérica la estamos documentando en todas las emisiones de este programa, pero tenemos una pregunta. ¿Es inevitable su éxito? Escapar a la autocrítica y barrer los errores debajo de la alfombra es cómodo, pero no aporta nada porque equivale a admitir que la derrota está predeterminada, que no hay nada que podamos hacer para esquivar ese desenlace. De ahí a concluir que lo mejor es ponerse las pantuflas, queda solo un paso y entraña un peligro futuro, volver a repetir los mismos errores. Por eso preferimos preguntar y molestar, hacer preguntas y reflexiones que sean incómodas para nosotros mismos, para ustedes y también para los gobiernos pasados y presentes con los cuales obviamente simpatizamos. La verdad es que podríamos cumplir con el trámite de terminar esta sección sin molestar a nadie y todos contentos, pero ¿de qué vale en este momento, donde las derrotas se suceden, reflexionar sin incomodar y sin buscar los desaciertos que nos trajeron a este barro? Hablar del avance de la ultraderecha es desviar el diagnóstico y no asumir la gravedad del momento. Lo que avanza no es una fracción ideológica, es el imperialismo. Latinoamérica es el caramelo que Estados Unidos se quiere meter en la boca. Y sus aliados, como siempre a lo largo de la historia, son las oligarquías locales. Lo que estamos viviendo luego de 2 décadas de rebeldía es la revancha contra los pueblos, una restauración imperialista y oligárquica. Donde la ultraderecha es apenas un instrumento entre muchos en pos de esa restauración. Cuando el instrumento haya perdido el filo lo van a descartar y a reemplazar, ¿qué tal Javier Milei? Pero lo que no se va a terminar es la contraofensiva que va a continuar por otros medios. Lo digo con un ejemplo, derrotar a Milei justamente será muy bueno, no lo negamos, pero el problema que tiene Argentina para construir un futuro mejor no es solo Milei. Lo que debe ser derrotado es el sector social, el poder económico y la oligarquía para la cual Milei pone el país de rodillas. Sin ellos seguirá siendo un bufón que pasea por canales de televisión. Derrotar a Milei sin derrotar a esa clase social, ese proyecto, ese poder, es eliminar el síntoma, dejando intacta la enfermedad. La tarea de los gobiernos progresistas no es generar buenos negocios para los empresarios locales. Cuando llegue el momento, el perro va a morder la mano que le da de comer. Generar buenos negocios para ese empresariado es garantizar que cuando muerdan tengan más fuerza. Los gobiernos progresistas que hubo en Latinoamérica en las últimas 2 décadas debilitaron a ese sector social, implementaron todas las medidas necesarias para restarle poder o por el contrario, estuvieron alimentando al perro que ahora nos muerde con más fuerza. Estados Unidos, junto a las oligarquías locales, le han declarado la guerra a toda la región y uno de los problemas que tenemos es que nos negamos a asumirlo con la misma claridad con la que ellos lo asumen. Por eso no nos defendemos ni nos unimos. Hace muchas décadas, Juan Domingo Perón dijo que el siglo XXI nos encontraría unidos o dominados. Y aquí estamos, desunidos, facilitando nuestra dominación. Saludos, me he leído con detenimiento el programa de Abelardo de la Espriella y he tomado algunas notas por si os resultan de utilidad. ¿Sabéis por qué? Porque no es oro todo lo que reluce. Empieza con la familia y dice: el núcleo central y sagrado de nuestra sociedad. Me recuerda al rey Juan Carlos de España. Cada vez hay más testimonios de que muchas relaciones de la Espriella han tenido lugar, ¿dónde? Pues fuera de la familia. El mundo del dinero, de los abogados de mafiosos, es también el mundo de la prostitución. ¿Y por qué se llaman también Trump y de la Espriella? El hombre de la isla de Epstein. Y una pregunta, ¿a quién dejaría usted un fin de semana a sus hijos? ¿A de la Espriella, el amigo de Trump, o a Iván Cepeda? ¿Qué tipo de familia defiende de la Espriella cuando está hermanado con este señor Trump que aparece cientos de veces en los papeles de Epstein? Luego dice trabajo, la única vía digna para el progreso y la libertad. ¿Cómo entiende el trabajo alguien que defiende a ladrones y a corruptos? Si en un juicio hay un policía honrado y un mafioso corrupto, ¿a quién defendería de la Espriella y a quién defendería Cepeda? Trump ha dicho que las riquezas de Colombia son de Estados Unidos si les hace falta. Si de la Espriella entrega las riquezas de Colombia, no está entregando el trabajo de los y las colombianas. ¿Qué respeto al trabajo hay ahí? La fe, dice, nuestra base moral y espiritual para el milagro. Dicen los papas León XIV y el Papa Francisco también lo planteaba, que quien confunde a Dios con un negocio
Y quien usa la fe de manera oportunista no es un buen cristiano. De la Espriella dijo hace un tiempo que es que era ateo, y no solamente eso, sino dijo que la fe, que creer era una estupidez, y ahora resulta que porque le conviene se presenta como un piadoso creyente. Y por cierto, Trump irá al cielo o al infierno, y llegado el momento de rendir cuentas, ¿dónde se encontrará con él de la Espriella? La propiedad. Dice, respeto absoluto al fruto del esfuerzo individual. Como ha dicho el escritor Héctor Abad Faciolince, de la Espriella es un tipo tan deshonesto que tiene mala fama hasta entre los bandidos. Alguien que no ha dudado en defender a los ladrones para que no devolvieran la propiedad robada. ¿Qué concepto tiene de la propiedad? Su amigo Trump pactó con su mismo gobierno un acuerdo que le otorga inmunidad fiscal permanente a él y a su familia sobre el futuro y el pasado, así como la creación de un fondo de 1.800 millones de dólares para sus amigos. Seguridad, la garantía mínima para vivir y prosperar en paz. Pero vamos a ver, si hay guerra y conflicto en Colombia, ¿van a ir a la guerra los hijos de la Espriella o los hijos de las clases medias y de los sectores populares? Los universitarios, por ejemplo. De la Espriella ha prometido pedir ayuda a Israel, el responsable de la devastación de Gaza, y que ahora la está emprendiendo con el Líbano. ¿Para qué? ¿Para que Colombia ayude a esta gente a tirar bombas? Porque Trump quiere guerras, aunque prometió en campaña no hacerlos. ¿Metería de la Espriella a Colombia en las guerras que tiene en marcha Estados Unidos? Ética pública, lucha sin tregua contra la corrupción. La transparencia no es una opción, es un requisito innegociable para recuperar la patria. Pero vamos a ver, ¿lo dice la persona que ha defendido a los corruptos como abogado? ¿La que ha hecho trampas para librarles y trampas incluso para quedarse con el dinero de los bandidos? Su amigo Trump le ha robado a su propio país miles de millones de dólares. Si hubiera que perseguir en un caso de corrupción con grandes empresas, ¿se lo encargarías a de la Espriella o a Iván Cepeda si los intereses son los de Colombia? Hay más cosas. Salud. Dice, sistema eficiente sin mafias ni burocracia. Significa privatizar la sanidad pública y enriquecer a la sanidad privada. La alianza público-privada, que hace falta en muchos ámbitos, en este caso es entregar la sanidad colombiana a las mafias de las multinacionales farmacéuticas y médicas que te van a dejar morir si no puedes pagar el medicamento. Y además este señor apoya el fracking, que contamina todo el agua de Colombia, especialmente en Bogotá. ¿Qué salud va a tener Colombia sin agua? De la reforma del Estado dice reducir el 40% del aparato estatal para ahorrar 25 o 30 billones. ¿Qué significa? Desmantelar las ayudas sociales, desmantelar la universidad pública, las pensiones, el transporte y entregarlo a sus amigos, como ha hecho Trump con Elon Musk o Milei con los corruptos de su gobierno, incluida su hermana. Dice, y ahí es sincero, que va a expulsar a todos los funcionarios que, según su criterio, son ineficientes, como por ejemplo los policías que persigan sus crímenes, o los jueces que lo juzguen. Lo ha hecho Trump con el FBI, con la CIA, con los programas sociales y con los jueces que le parecían desobedientes. Dice, justicia y anticorrupción, cero impunidad, transparencia total y megacárceles. ¿Qué significa? Voy a enriquecerme yo y mis amigos, voy a meter en cárceles a los que me denuncien y voy a hacerme con un patrimonio como el que se ha hecho Trump, de más de 6.000 millones de dólares desde que está en la presidencia. Pero ¿cómo va a luchar contra la extorsión el que ha defendido como abogado? El que ha defendido como abogado a los extorsionadores. Economía libertaria, dice, crecimiento explosivo, empleo masivo y zonas especiales. Eso significa que su entorno, como ha hecho Milei, se va a quedar con el dinero hasta de las medicinas de los dependientes. Va a promover estafas, por ejemplo, como ha hecho Milei con las criptomonedas, y va a endeudar al país, va a endeudar a Colombia con el Fondo Monetario Internacional por 30 años. Y ese dinero va a ir al bolsillo de sus amigos. Economía libertaria significa economía para los vivos, siempre y cuando luego paguen su porcentaje. Y además su amistad con Trump implica que no se van a comprar bienes colombianos desde el Estado, se lo van a comprar a los estadounidenses. Dice también simplificación fiscal sin subir impuestos. ¿Qué significa? Que va a subir el IVA para que las clases medias paguen los impuestos que le va a quitar a los ricos. Y de los programas sociales dice subsidios focalizados a madres y erradicación del hambre. Eso significa quitar todas las ayudas a las familias, quitar todos los servicios sociales, quitar todos los servicios públicos, también quitar ayuda a los servicios municipales. ¿Y cómo va a quitar el hambre a los pobres? A base de porrazos y represión. Educación y valores. Este señor, educación y valores. Va a decir que quiere ciudadanos competitivos y autónomos. Lo que quiere es gente como él. Abogados corruptos, empresarios corruptos, esos que se roban a la patria, eso sí, en nombre de la patria. Y a la ciudadanía, quitarle cualquier pensamiento crítico, expulsando a los universitarios de la universidad pública para que no piensen,
porque va a dejar de ser gratuita. Y los alumnos tendrán que endeudarse y va a convertirlos en apéndices de las necesidades empresariales. Entregar el pensamiento en Colombia a la inteligencia artificial es lo que busca, en la dirección contraria a la apuntada por León XIV. Y en política internacional, cuidado, dice soberanía, diplomacia comercial y alianza con Estados Unidos e Israel. Significa pérdida de la soberanía, entregar la diplomacia a empresarios y colaboración de Colombia en las guerras de Estados Unidos e Israel. Y todo lo que dice de la soberanía colombiana en la inteligencia artificial es mentira, porque de la Espriella va a entregar toda la inteligencia artificial en Colombia a los Estados Unidos. Igual que en cuestiones de turismo, cultura y deporte, lo que va a hacer es quitar viviendas a los colombianos para dárselas a los turistas. Quiere sustituir a España como el país de la tauromaquia y quiere fomentar la caza o destripar gatos como deportes nacionales y expresiones culturales. ¿Y sabéis qué llama también la atención? Las tres grandes cosas de las que no habla. No habla de avanzar en los derechos de las mujeres, ni una palabra, pero no es extraño, pues acaba de condenarlo un juez por enseñarle a una periodista una foto de sus genitales en una entrevista. ¿Este señor es el defensor de la familia? No dice ni una palabra de la defensa de los colombianos en el exterior, de los migrantes, lo que demuestra que no le interesa solamente el negocio. Al revés, está con el ICE, con el ICE, así que persigue a los migrantes colombianos en los Estados Unidos porque de la Espriella es más amigo de Trump que de los colombianos. Y tampoco habla del calentamiento global, como si no mencionarlo lo hiciera desaparecer, contra toda la evidencia científica de todo el planeta, de la Espriella contra los científicos del mundo. Al contrario, sus compromisos empresariales le llevan a entregar el agua de Colombia para utilizar el fracking. Sus propuestas, como pasó con todos los líderes de la extrema derecha en el mundo, son mentiras que hacen daño a las mayorías, y lo que dice que es verdad hace aún más daño. Miremos lo que pasa en los países que han escuchado esos cantos de sirena hoy. Están en la calle protestando, porque es que les han roto la vida, les han roto el bienestar. Y están en la calle en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Argentina y también en Estados Unidos, porque ese es el horizonte de la Espriella. Alguien que hace daño, ya digo, cuando miente y también cuando no miente. Alguien de quien dicen los bandidos con los que ha trabajado que no es de fiar. Y alguien que ni siquiera es de fiar para los bandidos, ¿va a ser de fiar para el pueblo de Colombia? No. Ustedes tienen la posibilidad de elegir entre un bandido o elegir entre una persona honesta, de fiar y llena de dignidad, como Iván Cepeda. No se equivoquen. Se equivoquen. Che, vamos a entrarle al tema del laburo por dos lados, Zayat, con el ranking de los peores países para laburar, y después vamos a hablar de la ley laboral, que no toda se está pudiendo implementar, ¿no? Hay un ranking internacional que prepara la Confederación Sindical Internacional, que sería como, vamos a ponerle, la CGT Mundial, donde hace un ranking y evalúa con diferentes indicadores cómo es el trato, cómo es la situación de los trabajadores a nivel en cada uno de países. Se llama el Índice Global de los Derechos 2026 y que encuentra a la Argentina, impresionante, es la Argentina de Milei, no es otra Argentina, es entre los peores 10 países en la relación con los trabajadores. Digamos, si vos históricamente pensás a la Argentina en la estructura de derechos, en la organización gremial, en el avance sobre el salario mínimo vital y móvil, bueno, y así es muy largo, vos podés decir, bueno, ¿con quién lo estás comparando? Siempre vas a estar en una situación menor. Bueno, Milei lo hizo. Milei consiguió que la Argentina en ese ranking baje a ser de los peores 10. Y además que agrega, obviamente que hay un capítulo especial de la Argentina en el informe de la Confederación Sindical Internacional, donde dice, bueno, hay represión, hay hostigamiento, hay 1.350 casos de represión e incluso de prisión a dirigentes sindicales. Menciona uno de los casos, que déjame que lo busque, es el de Federico Giuliani, secretario general de la rama de Córdoba de la Asociación de Trabajadores del Estado, de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma, que fue arrestado durante una redada policial en agosto del 2005 y tras su liberación Giuliani se fue del país como refugiado político. Fíjate, la Argentina, de una estructura sindical y de protección social y laboral modelo de América Latina, te encontrás que dirigentes sindicales tienen que huir del país. ¿Por qué?
por la represión y la persecución del gobierno Milei, a lo que se le suma toda una normativa laboral para avanzar sobre la organización de los sindicatos y los derechos laborales. Avanza el informe de la Confederación Sindical Internacional sobre la situación global y lo que encuentra, y como una definición, y acá es para Nicolantos, es un golpe de Estado de los multimillonarios. Que lo que dicen es que los multimillonarios empiezan a restringir los espacios de la democracia y para restringir los espacios de la democracia tienen que limitar las asociaciones, los grupos de resistencia precisamente a la pérdida de esos derechos. Y por eso es el avance sobre los sindicatos, porque es la organización gremial de los trabajadores que lucha por la mejora del poder adquisitivo y la mejora de las condiciones de trabajo. En ese avance sobre los sindicatos, Milei está a la cabeza. La Argentina está entre esos 10 países que peor trata a los trabajadores. Es Argentina, Bielorrusia, Ecuador, Egipto, Suazilandia, Birmania, Nigeria, Panamá, Túnez y Turquía. ¿De dónde estamos? ¿Querés un ranking? ¿Cómo Suazilandia, dijiste? Sí. Tiene otro nombre, yo lo puse, pero Birmania. Como no estamos con Canadá, Nueva Zelanda, Francia, ¿vamos a ser Alemania? No vamos a estar. Tampoco con Brasil o ninguno, no, es impresionante ver este derrumbe. Menciono esto del tema laboral porque es lo global, pero si ves otros rankings globales, en estos 2 años, un poquito más, de la Argentina Milei, la Argentina ha caído en libertad de prensa, ha caído en calidad de las élites y también en el trato con los trabajadores. Y en las universidades. Me parece interesante de ese ranking mencionar cuáles son los países de Latinoamérica que están, ¿no? Porque es Ecuador, es Panamá y ahora Argentina. Bueno, habla también de qué países son los más alineados a Estados Unidos, ¿no? Como bueno, hay... Luis Caputo nos dijo que él quería asimilarse a Perú, pero evidentemente se pasó 3 pueblos y ya estamos en... Ya llegó a Ecuador. Los peores de Myanmar. Esto es un homenaje nuestro. Ahí está. Gracias. Te falta vos, Alan. Bueno, en esa línea, hoy el gobierno anunció que se une la Argentina al Acuerdo de Transpacífico, que también, salvo algunas excepciones, lo integran países como Brunei, Vietnam, Perú... y varias colonias del Reino Cuando Unido. Cuando empezó Milei dijo que íbamos a hacer Alemania, ¿se acuerdan? En 45 años. Lo habrá dicho por los nazis, claro. Bueno, no des ideas. Claro. Bueno, ¿Qué otro parecido tenemos? Creo que es el estado de mejor cuidado para los trabajadores, en serio. Alemania. Sí. Claro. Sí, además de un alto grado de sindicalización, como países, los países nórdicos y Alemania tienen un grado muy alto de sindicalización, porque se entiende, porque el capital no es idiota. El capital entiende que no es solamente, a ver cuántos latigazos se bancan, le ponemos grilletes, le cortamos el dedo gordo del pie para que no puedan escapar, le ponemos pañales para que no vayan al baño. El capital entiende que la persona, en la medida en que está más protegida, en la medida en que está más a gusto, más cómoda, trabaja mejor. Claro, pero estás hablando de una economía que tiene una industria y que tiene por ende un comercio y tiene un desarrollo interno. Ellos no están pensando en esa economía, ellos están pensando en una economía extractivista donde si vos podés tener al trabajador con grilletes es lo mejor que te puede pasar, digo, en términos de la estructura. Vos no estás pensando en un trabajador capacitado, porque incluso los más formados los traen las propias multinacionales, ni siquiera los tienen que contratar acá. Entonces, el horizonte es Perú, porque bueno, Perú muestra un poco ese desarrollo donde más del 70% de la población tiene un trabajo precario, subsiste. Que esté con grilletes y que esté dispuesto y que lo haga gustoso además. Claro. Porque parte también de la discusión que plantean es para que además sea voluntario, no sea con resistencia. Claro, es el pibe de Rappi que está 14 horas, pero te dice, no, pero yo en el medio me puedo ir a jugar un partido, después salgo, sigo trabajando, pero soy mi propio jefe, manejo mis horarios. Sí, hermano, pero está laburando 12 horas por día. Manejas tus horarios, pero porque podés hacer cosas en el medio mientras trabajas todo el día. O las parejas que están haciendo Rappi y demás, porque es el único momento que tienen para estar juntos. Es un horizonte bastante triste para pensar. ¿Hay parejas que hacen Rappi para estar juntos? ¿En sí. serio? ¿No lo ven ustedes, el fenómeno? No. ¿Cómo?
parejas. Que van juntos en la moto. Van juntos en la moto, uno se baja, el otro se queda. Y yo trato de pensar el por qué. Lo hablé con un compañero y me dice, no, es porque es el tiempo que están juntos. Porque yo digo, es más rápido. Claro, dice, que se ayudan, o que hacer algo. Ganás más si sos dos, digo, yo buscándole la explicación económica. Dice, no, es porque comparten el tiempo juntos. Chico, qué terrible. Pero bueno, si trabajás 12 horas por día, el único momento para compartir es mientras estás trabajando. Hasta no hace mucho había un canal de televisión que había encontrado y romantizado el caso de un repartidor que iba con el hijo. Claro. Porque no podía dejarlo en otro lado, porque no podían pasar más tiempo, entonces se presentaba como la idea, bueno, pasan Lleva tiempo a tu juntos, hijo al trabajo, y lo llevas al trabajo. Sí. Y a 3 minutos de promover el trabajo infantil, ¿eh? Y con la reglamentación de la reforma laboral, como los trabajadores de aplicaciones no son considerados trabajadores, dependen de la Secretaría de Transporte. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Yankees de América Latina! Llegaron con promesas y banderas de libertad. Dejaron sangre, deuda y una falsa paz. Hablan de democracia desde un trono de acero, pero nuestras calles conocen su verdadero imperio. Robaron tierras, nombres, sueños y pan. Con dictadores firmaron la seguridad. Desde el norte mandan órdenes al sur, pero este pueblo ya perdió el miedo y alzó la luz. No somos patio trasero, no somos colonia más. La historia se escribe en fuego y hoy la vamos a cambiar. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Esta tierra no se vende, se camina. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Nuestra voz no se silencia ni se inclina. ¡Fuera! América Latina no se domina. América Latina no se domina. Países militares sobre pueblos sin voz. Corporaciones mandando más que Dios. Llaman ayuda al saqueo legal, pero la dignidad no la pueden comprar. Desde el río Bravo hasta la Patagonia, un mismo grito rompe la hegemonía. Indígena, obrero, estudiante y canción, somos millones latiendo en revolución. No somos su negocio, no somos su botín. Aquí manda la memoria de los que lucharon hasta el fin. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Ni bloqueos ni balas nos arrodillan. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Soberanía viva, libre y combativa. ¡Fuera! 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 América Latina no se domina. América Latina no se levanta. Golpes, no más mentiras, no más imperios sobre nuestras vidas. La patria es grande, la lucha también. Si tocan a uno, respondemos 100. Fuera, Yankees de América Latina. Desde el barrio hasta la cordillera. Fuera, Yankees de América Latina. Este continente ya decidió su bandera. Fuera. América
cantidad de incentivos que está dando el gobierno y de posibilidades para que con el tiempo el Estado no pueda recaudar muchos impuestos es gigantesco. Claro, y vos decís, ¿y entonces cómo funciona esto? Con ajuste. La única manera, o con un crecimiento espectacular, o con ajuste, que es lo que está pasando ahora, que te hacen ajuste. Entonces, menos salud, menos educación, menos rutas, menos. ¿Para qué? Para que los que tienen plata en la sociedad se queden con más plata. Con la idea de que eso genera un crecimiento, pero eso es una teoría, qué sé yo, hasta ahora por lo menos no lo estamos viendo. Hay algo muy importante que estaba pasando, que es que ya se va superponiendo en este momento algo que el gobierno ve como un plan económico para resolver problemas concretos con una mirada determinada, con un experimento ideológico extremo. Estamos hablando de cosas distintas, aunque se superponen, porque la mirada del plan económico está apoyada o guiada o orientada por una idea ideológica extrema. La idea ideológica extrema es ser anarcos libertarios. Y que cada día vamos teniendo nociones de que Milei está pensando, por un lado, en cómo resuelvo esto y cómo gano las elecciones, porque es la coyuntura, y cómo gano las elecciones, porque es una precondición pero inevitable para llevar a cabo sus ideas, pero sus ideas son las mismas de campaña, o sea, las ideas anarco-libertarias. Y les voy a dar algunos ejemplos para tratar de que se entienda esto que estoy diciendo en términos concretos. Hay una batería de medidas que tiene que ver con que el Estado cobre muchísimo menos impuestos. Empezamos por algo que es muy grande, pero que es chiquito al lado de otras cosas que voy diciendo, pero ustedes traten de seguirme en la cantidad de elementos que voy dando para darse cuenta que esto no son medidas coyunturales, es una reformulación completa de cómo funciona el Estado, la sociedad argentina, sobre todo el cobro de impuestos. El lunes pasado nosotros hicimos una cobertura que se refería a el contrabando en la Argentina. ¿Por qué? Porque el domingo había salido una nota en La Nación de José del Río citando un informe empresario diciendo hay más contrabando que nunca. Y en la nota hacía una referencia a una declaración de hace un año del gerente comercial de Lumilagro, de los famosos termos Lumilagro, que decía esto: che, están entrando termos por todos lados. Nosotros entrevistamos a este señor, Carlos Bender, y él nos decía, mirá, contrabando viene creciendo mucho, no es de este gobierno, en estos 2 años se acrecentó, pero se refirió a un problema particular, que dijo, el problema con los termos es que el acero de los termos que vienen de contrabando es un acero tóxico para el consumo. No es como que vos te comprás una remera Adidas como la que tiene Noé, que uno la ve y es trucha, eso viene, pero ¿qué puede pasar? Se puede descolorar más rápido. Lo sumo dice Adidas. Claro, no sé. O no, claro. Ni siquiera, puede ser trucha, bien hecha, pero dice Adidas, pero se te descolora, se te achica cuando la lavas, qué sé yo. Un termo que es tóxico, vos tomás y te podés enfermar, y tus hijos se pueden enfermar, y hay millones, dicen. ¿Qué agregó a esto este gobierno? Que cuando llegaron en el 2024, septiembre de 2024, le quitaron un sello, un estampillado, que se pone en la aduana cuando la ANMAT verifica que el acero con el que has construido el termo no es tóxico. Le quitaron eso, con lo cual puede entrar termos con acero tóxico sin que nadie informe nada, y listo, es un colador. Se armó tal lío. Entonces vos decís, ¿quién puede haber hecho semejante barbaridad? Bueno, Sturzenegger en este caso. Entonces desregulemos eso para que entre lo que sea. Y punto. Si alguna vez muere alguien, que venga un juicio. Pero la gente es buena, total, ¿entendés? Es decir, es una cosa muy loca, es el Estado retirándose. Se armó tal lío que un año después le agregaron otro estampillado. Lo que pasa es que es un ANMAT muy debilitado. Entonces un ANMAT donde los técnicos ganan menos es un ANMAT que genera incentivos para que los mejores técnicos se vayan. Y un ANMAT donde despedís gente es un ANMAT que tiene menos capacidad para, imagínate, estamos hablando de termos, de cualquier cosa, tenés que chequear si es alimentos, imagínate. En ese contexto yo me acordaba de una declaración de Dante Choi, el dueño de Peabody, diciendo que están entrando estufas y yo sin ningún tipo de seguridad, pero además dice, nos estamos bolivianizando. ¿Por qué? Porque en Bolivia, ¿qué pasa? El 70% entra por impuestos, con lo cual el 70% no tributa. Y entonces te cae la recaudación, además de lo tóxico, que es la orilla, lo penal, lo que estoy diciendo, además de lo tóxico, tenés el problema que no recaudás impuestos. Y fíjate este concepto, no recaudás impuestos.
En este momento ustedes deben estar escuchando un montón de cosas que tienen que ver con la inocencia fiscal. ¿Qué es la inocencia fiscal? Es la posibilidad que tiene el gobierno de no pagar impuestos. Y te voy a contar, y de evadir. Te voy a contar cómo funciona el sistema. Puede ser que me equivoque en un detalle, pero este es el concepto. La inocencia fiscal es una ley por la cual vos te tenés que inscribir para estar comprendido por la inocencia fiscal en un régimen de ganancias simplificado. Quienes pagamos ganancias todos los años, pagamos anticipos, las empresas nos toman retenciones y a fin de año, si ganaste más de lo que se pensaba, tenés que pagar un remanente. Y así funciona habitualmente. El que hace el cálculo es tu contador y vos presentás una declaración jurada. ¿Qué te propone el Estado con la inocencia fiscal? Lo que te propone es que vos te adherís a un régimen de ganancias simplificado y una vez al año el gobierno, el Estado te dice tenés que pagar tanto. No tu contador, no tu declaración jurada, sino es como la factura de luz. Te llega, vos tenemos registrado que facturaste tanto, que te entraron tanto de depósito a tu cuenta bancaria, qué sé yo, paga tanto, punto. A cambio de esto te dan dos beneficios. Un beneficio es que toda la guita que vos tenés ahorrada y no declarada la podés usar libremente, con un tope, pero clase media alta todos. Libremente como es volver al blanqueo, darte otra oportunidad de blanquear. Pero hacia adelante no te miran tus gastos corrientes. O sea, si te compraste una casa, si viajás, si, no sé, parás en hoteles 5 estrellas, todo, viviste en hoteles, si te compraste una Ferrari Testarossa, no le importa siempre y cuando vos pagues lo que el Estado te pide. Entonces vos suponete que vos hoy pagás, no sé, ganás 30, tu empleador te paga 30, todo en blanco, y te hacen una factura a fin de año, el gobierno te dice tenés que pagar tanto, perfecto, pago tanto. Pero claro, yo puedo arreglar con mi empleador que me pague en negro, la mitad en negro, así el gobierno registra menos de lo que gano. Total, si yo estoy adherido al régimen, no van a mirar lo que gasto. Y entonces es un incentivo fenomenal para que en el futuro yo arregle que me paguen en negro, en lo inmediato, por ahí es muy buchón, que me paguen en negro y de repente no pago impuestos, o sea, cuando la economía se mueve por incentivos, es muy evidente que es muy fácil evadir si no te miran los gastos corrientes, y es lo que te está planteando el gobierno. Entonces vos tenés por un lado, dejo que entre el contrabando, no vigilo mucho ahí porque, no sé, porque desarmo el Estado. Por otro lado, doy un incentivo para la gente que paga ganancias, que generalmente gente que gana más, los que son autónomos, que quienes están en monotributo o en relación de dependencia, y de repente, pagás menos impuestos por ahí. Después hay otro incentivo más, que es que elevaron de manera muy fuerte el piso a partir del cual, si vos evadís, sos un delincuente o tenés por problemas penales. Entonces, ¿qué pasa? Creo que a 1.000 millones de pesos. Entonces, 1.000 millones de pesos, no sé si de ingresos o de... pero no importa, lo elevaron muchísimo. Entonces, ¿qué posibilidad de eso? Yo, que estoy ganando X cantidad de plata, hago una declaración jurada por mucho menos de lo que tengo que pagar. Entonces, y me la juego. Total, no es delito penal. A lo sumo es una multa, y si me descubren, tendré que pagar la plata que ya tenía que pagar. O sea, es una especulación sin costo. O me ahorro los impuestos o los pago si me descubren. Y si no me descubren, me los ahorro. Y en el tiempo que pasa hasta que me descubran, los hago jugar. O sea, los pongo intereses, compro bonos, no sé, construyo una casa y con el alquiler ahorro para pagar esos impuestos que eventualmente tenía que pagar. Y si no la vendo, qué sé yo, pero tenés la posibilidad de hacer trabajar esa guita. O sea, la cantidad de incentivos que está dando el gobierno y de posibilidades para que con el tiempo el Estado no pueda recaudar muchos impuestos es gigantesco. Claro, y vos decís, ¿y entonces cómo funciona esto? Con ajuste. La única manera, o con un crecimiento espectacular, o con ajuste, que es lo que está pasando ahora, que te hacen ajuste. Entonces, menos salud, menos educación, menos rutas, menos. ¿Para qué? Para que los que tienen plata en la sociedad se queden con más plata. Con la idea de que eso genera un crecimiento, pero eso es una teoría, qué sé yo, hasta ahora por lo menos no lo estamos viendo. La noticia es que una vez más el gobierno se quedó sin recursos para investigar al gobierno. ¿De qué hablamos esta vez? Recordarán ustedes el caso Libra, este caso de la ciberestafa de la cual el presidente Javier Milei fue protagonista no solo absoluto, sino también indispensable, y que fue con Hagen Davis, un especialista en esto de Estados Unidos, y con su socio de Argentina, un hombre de apellido Novelli. Bueno, se estaba comenzando a investigar la trazabilidad
de aproximadamente 5 millones de dólares, que se dice que Novelli habría sido quien facilitó esta transacción y que este dinero, en principio, habría ido a el presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei y al mismo Novelli. Bueno, estaban en esta parte hasta que el fiscal pidió el nuevo informe de la Unidad Especialista en Cibercrimen, y la Unidad Especialista en Cibercrimen, institución dependiente del gobierno, acaba de decir que no tiene los recursos ni las licencias para poder seguir investigando. Justo se corta la investigación cuando llega a este punto en el que se investiga, se necesitan las pruebas de trazabilidad de esas criptomonedas que involucran al presidente, a su hermana y al propio Novelli. Así que, bueno, lo que le dice el gobierno al fiscal es que se acabó la plata y no están las licencias para acceder a las herramientas que hacen falta para llevar adelante la investigación. Especialistas en Argentina dicen que aún sin las licencias se puede tranquilamente hacer la trazabilidad de ese dinero. Pero esta es la Argentina de Javier Milei. Los datos, en tanto lo que le están pidiendo a Martín Menem para abrir el Congreso de la Nación, veremos, mencionamos La Plata, son los epicentros. El indio nació en Paraná, pero pronto se fue a La Plata con la familia. De muy chico, durante la dictadura, se fue a la costa, a la zona de Villa Gesell, de Ostende, él estuvo residiendo allí y luego volvió, y ya para esta parte de su vida había elegido Parque Leloán. Estoy terminando de chequear ahí mirá, ahí está. Llegamos a leer. A ver si lo podemos ver en pantalla grande o si te acercás, Facu. Una solicitud que está fechada obviamente en esta jornada. El señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, nos dirigimos a usted en nuestra calidad de diputados nacionales, profundamente conmovidos tras tomar conocimiento en la mañana de hoy del triste fallecimiento de Carlos Alberto Indio Solari. Su partida física representa una pérdida inmensa para nuestro país, despidiendo a un emblema de la cultura popular argentina y uno de los máximos referentes de la historia de nuestro rock. En este contexto de convicción, le solicitamos formalmente que ponga a disposición de la familia y allegado del artista las instalaciones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a fin de posibilitar la realización de su ceremonia de despedida y velorio. Consideramos que el Congreso, como ámbito de representación de todos los argentinos, es el espacio adecuado para que la ciudadanía pueda brindarle a su último adiós a un ídolo tan querido. Bueno, ahí hay un párrafo final, ¿no? Si bien desconocemos la voluntad de su familia, seremos absolutamente respetuosos de sus decisiones referidas a la intimidad de este difícil momento. Creemos pertinente y necesario que se le acerque este ofrecimiento institucional, tal como se ha obrado históricamente en otros casos con grandes figuras de nuestra cultura popular. Consideramos que esta casa debe estar abierta y a disposición para honrar su legado. En otro particular, lo saludamos atentamente y allí están las firmas de los diputados, entonces, Germán Martínez, Paula Penaca y Cecilia Moró. Bien, en relación a este pedido que entiendo que hasta el momento, hay una información urgente. ¿Sí? Hay una información urgente. La información viene de la oficina de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Lo que nos confirman es que recibió al menos 2 solicitudes en el mismo sentido, que las evaluó y decidió darles curso, que en este momento elevó las solicitudes al Ministerio de Seguridad de la Nación y a algunas reparticiones competentes para que le digan si se puede garantizar la seguridad de un velatorio en el Congreso para el Indio Solari. Está esperando respuesta de estas reparticiones públicas la oficina de Martín Menem. Lo que nos dicen es que él dio la venia, digamos, que él está de acuerdo con que el Indio Solari sea velado en el Congreso de la Nación, pero necesita
la autorización de aquellos que tengan que hacerse cargo, sean los responsables de seguridad, para ver si están dadas las condiciones y garantizada la seguridad para que el velatorio del Indio Solari se lleve a cabo en el Congreso. Bueno, atención con este dato porque escala un poco la noticia que compartíamos recién con esa solicitud, pero me acaba de decir uno de los diputados firmantes, hay que ver qué quiere hacer la familia. Eso es lo que dice, muy así termina el importante, último comunicado. porque el que comunicado, bueno, ahora parte, reafirman eso, si la familia quiere hacerlo allí, me parece que es importante atender cuál fue el último antecedente. El último antecedente para equiparar a esto podría ser el de Maradona. ¡Camarada! Pueblos del mundo, en los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza. Traigo en la boca el gusto acre de la pólvora y en el pecho la memoria de los que no volvieron, de las madres que miran el cielo buscando nombres. No somos espectros, somos manos, somos panes, somos canciones. Los que siembran odio recogerán su cosecha de fracaso. No es venganza lo que pedimos, sino justicia. No es odio lo que blindará nuestras filas, sino humanidad. El sionismo no pasará. Los pueblos que resisten jamás serán vencidos. La esperanza se alza y la vida ganará. La muerte que se alimenta de odio al fin quedará sin fuerza. Desde las olas del Mediterráneo hasta las llanuras y las colinas, las voces que gritan por Palestina son la voz de la humanidad. No aceptamos la impunidad que compra silencio con poder. No aceptamos que se convierta el dolor en mercancía de unos pocos. Capitales que se enriquecen con la guerra. Sus fortunas están hechas de lágrimas y las lágrimas también pesan. La historia juzgará a quienes empuñaron la codicia contra la vida. Los que aman la libertad marcharán con los desposeídos. El sionismo no pasará. Venceremos. Solidaridad con la tierra donde los niños aún sueñan. Venceremos. Venceremos. Manos unidas, corazones en alto. La dignidad florecerá. Y obreras, campesinos, estudiantes, no descuidemos la unidad, la fuerza está en nuestras manos, que nadie robe la palabra humano, ni convierta la justicia en mercancía. Veremos las calles llenas de pasos que reconstruyen, no de botas que arrasan. Veremos escuelas, pan en las mesas, hospitales abiertos al sol. No es utopía, es tarea común y cada gesto cuenta como arma de vida. Por cada ceniza sembremos un árbol, por cada lamento un himno. El sionismo no pasará. Venceremos, porque la dignidad humana no se negocia ni se somete. La justicia triunfará, la esperanza será ley. Los pueblos libres escribirán el mañana. Por Palestina, por todos los pueblos que resisten,
por la vida que no se rinde. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar, pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y el calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Unido, jamás será vencido. Pueblo unido, jamás será vencido. Un pueblo unido.